Hoy avanzamos el método clínico. ¿Me confirman la imagen, por favor? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Para método clínico. Ya. Estamos a la continuación del método epidemiológico. Ya lo llevamos la anterior clase, ¿verdad? Entonces ahora vemos, ¿qué es el método clínico? Es la secuencia de pasos ordenados. Ya saben ustedes qué es método, ¿no? Entonces, método es seguir un proceso ya de pasos ordenados, una secuencia, todo para conseguir algo, para lograr algo que nos hemos trazado. En este caso, el método clínico es la secuencia de pasos ordenados para comprender, ¿ya? Y el proceso para comprender el proceso de salud, enfermedad en un sujeto. Habíamos hablado del método epidemiológico que se refería a varias personas, ¿verdad? En este caso es a una sola persona en toda su integridad social, biológica y psicológica. Se aplica en la búsqueda del diagnóstico en sus enfermos individuales. ¿Cuáles son los pasos o etapas del método clínico? Son la formulación de preguntas, información, ¿ya? Recibimos la información y según esta información que recibimos, nos trazamos una hipótesis. Después de esta hipótesis, comprobamos la hipótesis. ¿Cómo vamos a hacer? Primeramente, preguntamos los datos personales del paciente, ¿verdad? Luego hacemos la anamnesis. Posteriormente hacemos el examen físico. Según toda esa información que obtenemos del examen físico más la anamnesis, ¿ya? Nos trazamos una hipótesis o nos formulamos una hipótesis. Y luego de esa hipótesis, pedimos al paciente esta hipótesis, ya es, como se dice, es sinónimo de diagnóstico presuntivo, porque nosotros, según la anamnesis, el examen físico, con todos esos datos, nos planteamos el diagnóstico presuntivo, ¿verdad? Entonces, ese diagnóstico presuntivo es equivalente a la hipótesis. Nos estamos formulando una hipótesis. Decimos, posiblemente este paciente tenga esta enfermedad. Pero ¿cómo realizamos la comprobación de nuestra hipótesis? Pedimos al paciente exámenes complementarios. Una vez que el paciente trae los resultados, nosotros analizamos todos estos exámenes complementarios y realizamos el diagnóstico definitivo o de certeza. Entonces estamos comprobando si la hipótesis que nos hemos planteado es valedera o no.
¿Se ubican, jóvenes? Porque primeramente nos planteamos un diagnóstico presuntivo, ¿no? Y luego, ya una vez obtenidos los exámenes, ya realizamos la comprobación de que si nuestro diagnóstico realmente era el que tenemos ahora con la comprobación, el diagnóstico definitivo. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, doctora, perfecto. Doctora, una pregunta. Sí, En la diapositiva dice que tiene 5 pasos, pero solo tiene 4 puntos. Pasos o etapas. Formulación. Primero, sí, tiene razón. Son 4 solamente. Lo siento, son 4 solamente. Ya, la formulación de las preguntas, la información que recibimos, con estos 2 pasos, entonces tenemos la hipótesis, nos formulamos la hipótesis y realizamos la comprobación. Gracias por su... Señor Tales, ¿fue quien habló? Sí, doctor, estoy atento. Muchísimas gracias. Ya, entonces son los 4 pasos, ¿ya? Entonces, ¿qué es el método clínico? El método clínico es el equivalente a la historia clínica. En la historia clínica nosotros realizamos unos pasos que ya están determinados, ¿no? Una secuencia de pasos. Entonces, ¿qué es la historia clínica? La historia clínica es el registro, ¿ya?, de varios hechos de la vida de un ser humano. Entonces, el método clínico es el orden recogido para estudiar y para comprender el proceso de salud-enfermedad. Y como dijimos, de una sola persona. La formulación del problema o padecimiento actual. Formular el problema, la alteración de salud de la persona, ¿ya? Realizamos el interrogatorio completo dirigido y nos trazamos una mnemotecnia, ¿no?, para recordarnos qué pasos vamos a seguir. Primero vemos la aparición de los síntomas, tiempo de evolución, localización, el lugar del síntoma, inicio de los síntomas o evolución, característica del síntoma o carácter, la irradiación, si se ha irradiado alguna parte del cuerpo, o puede tratarse también de un dolor irradiado, el alivio de los síntomas. La información básica, tenemos el interrogatorio, el examen físico, realizamos la historia clínica mediante el interrogatorio completo y dirigido. Inspección visual, ya. Vemos todo lo que podemos ver para poder ver los signos. ¿Cómo lo hacemos? Meramente viendo, palpando, si se trata de una tumoración, vemos si está blanda o es dura, realizamos la percusión, la auscultación, la olfacción. ¿Para qué la olfacción? Hay algunas secreciones que tienen un olor sui generis, ¿no? Es característico y el olor.
y eso nos puede ayudar para realizar el diagnóstico. Luego, una vez que hemos realizado esto, nos hacemos la formulación de hipótesis, ¿ya? Y tenemos el diagnóstico presuntivo o provisional. Y en base a lo que el paciente refirió en su interrogatorio, a los signos que son objetivos y los síntomas que son subjetivos. ¿Y cómo vamos a comprobar o negar la hipótesis? Mediante los exámenes complementarios y evolución del paciente. Podemos pedirle electroencefalograma, exámenes radiológicos, evaluación neuropsicológica, vaciloscopía, etc. Una serie de exámenes que podemos pedirle, ¿no? Exámenes complementarios. Y recién formulamos nuestro diagnóstico definitivo o de certeza. Exposición de los resultados, diagnóstico de certeza, ya, y ahí podemos decir que hemos confirmado nuestro diagnóstico o rechazarlo. Instituir terapéutica, si procede o reinicia el proceso. Exposición y evolución de los resultados finales. Hasta ahí. Voy a cambiar la diapositiva. ¿Ahora qué era la última diapositiva? ¿Perdón? Sí, era la última diapositiva. Voy a cambiarla. ¿Qué estaba escrito? Es que no da tiempo de tomar nota. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Una duda en cuanto cambia la dispositiva. ¿Cuál la fecha de examen para con usted, doctora, de epidemiología? El miércoles 17 de marzo. O sea que tenemos todavía una clase más, ¿no? Miércoles 17 de marzo. Perfecto, gracias, doctora. A usted las gracias. Sí, una semana. Esta semana que viene tenemos una clase más y la siguiente ya es el examen. Bueno, entonces ya vimos el método epidemiológico, la anterior clase, ¿verdad? El método epidemiológico es la forma de razonamiento lógico empleado para conocer las características de las enfermedades y otros daños a la salud que afectan a las colectividades humanas, lo contrario, ¿no?, del método clínico que se realiza en una sola persona. Así como el método clínico, el método epidemiológico, se basan ambos en el método científico. Eso, por favor, tomen en cuenta.
Aquí vemos un paralelismo entre el método clínico y epidemiológico. ¿Ya? En el método clínico tenemos en el sustrato individuo enfermo o sano. En el epidemiológico, o sea, así seguimos una historia clínica, ¿verdad? En el epidemiológico tenemos la comunidad enferma o sana. Luego, en el método clínico, realizamos la colección de antecedentes, anamnesis personal, familiar, remota, actual. Hacemos las preguntas respectivas al paciente, a un solo paciente. En el epidemiológico, vemos los antecedentes del área a partir de varias fuentes. Entonces, preguntamos a varias personas que viven en esa población. En el examen personal, realizamos el examen físico y especial. Después de haber realizado la anamnesis, entonces realizamos el examen físico. Y en el método epidemiológico realizamos la inspección del área en general y particular determinados servicios. ¿Qué quiere decir? Que vamos a inspeccionar todo el área, en especial los servicios básicos, porque eso es lo que nos llama la atención. El recojo de basura, la disposición de basura o desechos sólidos, si cuentan o no con agua potable, si tienen una red de alcantarillado para la disposición de las excretas, etc. ¿Ya? Luego de tener en el método clínico, luego de tener todos estos datos del paciente, ¿ya?, realizamos el diagnóstico clínico o diagnóstico presuntivo, que equivale a la hipótesis. Y en el método epidemiológico nos planteamos la hipótesis epidemiológica. Entonces, lo que nosotros presumimos que puede ser que una fuente de agua, o sea, el agua de consumo de los habitantes de esa población, puede ser el foco de infección, el que está ocasionando el problema de salud. Luego tomamos medidas transitorias para un solo paciente, tratamiento inicial, se le puede dar analgésicos mientras tanto para calmar su dolor, antiinflamatorios, y le pedimos los exámenes complementarios, exámenes de laboratorio, puede ser sangre, orina, etc., rayos X, lo que en ese momento nosotros necesitemos para comprobar si nuestra hipótesis es realmente verdadera. Y en el método epidemiológico pedimos muestras de agua, de algunos alimentos y otras muestras más. En el método clínico realizamos la conclusión, el diagnóstico y las medidas definitivas. El diagnóstico definitivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya hemos analizado todos los exámenes complementarios que le pedimos al paciente, ya nos hemos basado en ello para realizar nuestro diagnóstico definitivo. Y posteriormente se le da el tratamiento definitivo al paciente. En cambio, en el diagnóstico epidemiológico, ¿ya?, se realizan medidas de control. El diagnóstico epidemiológico es la impresión de la carga de enfermedad o estado de salud que sufre la población. En el método clínico damos de alta al paciente, ya, clínica por mejoría del enfermo,
y en el método epidemiológico, epidemiológica por remoción de la causa. Entonces, como ya tenemos los resultados del análisis del agua, de algunos alimentos, llegamos a la conclusión de que las aguas estaban contaminadas, el agua que consumen los habitantes de esa población. ¿Qué se realiza? Pues lavar el tanque de agua, desinfectarlo, eliminar todo el agua que contiene, desinfectarlo y aprovisionarlos de agua purificada. Se puede purificar con cloro y también decirles a los pobladores que tienen que consumir agua purificada. Y hay varias formas caseras para purificar el agua. Y hay una que no cuesta mucho, que es hirviendo el agua. Hay otra forma también que se llena una botella PET de soda, ya se llena agua, no hasta el pico de la botella, sino más abajito, luego se la tapa y se agita. ¿Eso con qué fin? De oxigenarla. Se lo lleva sobre el techo y se lo somete sobre el techo, sobre la calamina o el Duralit, pero mejor si es calamina. Se lo somete a los rayos ultravioleta durante 6 horas y tenemos agua purificada al cabo de ese tiempo. Esa agua pueden consumir, es garantizada. Y así también hay muchas otras formas, ¿no?, de purificar el agua. Luego se hace la historia clínica o epicrisis, tiene el método epidemiológico, ficha epidemiológica o informe. Se llena la ficha epidemiológica. Doctora, ¿qué es epicrisis? Perdón. Perdón. ¿Qué es epicrisis? Es la historia de todo lo que se ha llevado a cabo, una conclusión de todo lo que se ha realizado ya en el paciente. Gracias, doctora, gracias. A usted, gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Se ha entendido hasta ahí? Sí, doctora. Ya, ¿se ha comprendido qué es la hipótesis en el método clínico? ¿A qué equivale la hipótesis? Eso sí no la entendí, doctora. ¿No la entendió? No. El diagnóstico presuntivo, doctora. Sí, es el diagnóstico presuntivo. A ver, otra vez lo voy a explicar, ¿ya? En el método clínico, que es la historia clínica, ¿ya? Entonces, primeramente realizamos la anamnesis, ¿no? En una sola persona realizamos la anamnesis, luego se realiza el examen físico y de acuerdo a esos datos que recabamos, a esa información que obtenemos del paciente, decimos si viene con ictericia, digamos, ¿ya? Tiene los ojos amarillos, la piel amarilla, se le pregunta cómo está orinando y le dice un color medio café, entonces decimos debe tener hepatitis, ¿sí? Presumimos que es hepatitis. Ese es un diagnóstico presuntivo. Y le pedimos al paciente, al decir el diagnóstico presuntivo, nos estamos planteando la hipótesis, porque pensamos, hemos dicho la hipótesis
es algo que presumimos que puede ser o no ser cierto. ¿Se entiende ahora, señorita? Sí, se entendió, doctora. Ya. Entonces, el diagnóstico presuntivo equivale a la hipótesis. Entonces, le pedimos al paciente que se realice unos exámenes complementarios. El paciente viene con los resultados y nosotros hacemos un análisis de estos resultados y realizamos, en base a esto, realizamos nuestro diagnóstico definitivo. Y ahí podemos decir que si nuestra hipótesis está confirmada o la rechazamos. Ahora sí se entendió porque hago esa pregunta. ¿A qué equivale la hipótesis en el método clínico? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cómo, doctora, la pregunta de nuevo? Ya. En el método clínico nos planteamos una hipótesis. ¿Y esa hipótesis a qué equivale? Al diagnóstico presuntivo. ¿A un diagnóstico presuntivo? Presuntivo. No. Sí. Equivale al diagnóstico presuntivo. Por la pregunta puede ser, ¿a qué equivale el diagnóstico presuntivo? Equivale a la hipótesis. Porque en un trabajo de investigación siempre nos planteamos una hipótesis, ¿verdad? Entonces, por eso acá nos planteamos una hipótesis y eso es el diagnóstico presuntivo. Y el definitivo lo hacemos cuando ya nos hemos basado en pruebas que le hemos pedido al paciente, para poder confirmar esa hipótesis o rechazarla, o cambiar nuestro diagnóstico, ¿no? Porque ya vamos a tener certeza de lo que tiene el paciente. ¿Ahora sí se entendió? Sí, doctora, se entendió. Quiero entender ahora. Ya, muchas gracias. Hemos visto las etapas del método epidemiológico, que son observación, luego la formulación de la hipótesis y posterior la verificación. La metodología epidemiológica. Hemos visto que el método epidemiológico tiene aplicación en los 3 grandes campos de acción de la epidemiología, ¿verdad? La epidemiología descriptiva, o sea, las ramas de la epidemiología. Epidemiología descriptiva, analítica y experimental. El método científico es el procedimiento para descubrir las condiciones en que se presentan hechos o sucesos específicos caracterizados por ser tentativo, verificable, de razonamiento riguroso y observación empírica. La observación en base a las experiencias que uno tiene. El método científico, según Pardiñas, es un investigador también, es el método de trabajo científico, es la sucesión de pasos que debe dar para descubrir nuevos conocimientos. Como les decía, nosotros estamos realizando una investigación al realizar la historia clínica. Seguimos una secuencia de pasos. Es la sucesión de pasos a dar para comprobar conductas de fenómenos desconocidos hasta el momento, previamente implicados en una hipótesis. La relación entre método clínico y método epidemiológico.
el método clínico cuyo diagnóstico corresponde a la hipótesis, o sea, el diagnóstico presuntivo que corresponde a la hipótesis, el método científico aplicado a la clínica, o sea, el método clínico y el método epidemiológico, les repito, se basa en el método científico. Al estudio que realiza el médico para identificar una enfermedad en un paciente. Integrar un diagnóstico, proponer un tratamiento, establecer un pronóstico y lograr la recuperación de la salud. Relación entre método clínico y método epidemiológico. El método epidemiológico es complementar el estudio clínico de la enfermedad integrando la historia natural de la misma, la historia natural de la enfermedad. La epidemiología descriptiva, cuando se descubre el comportamiento del fenómeno salud-enfermedad en una comunidad. Es lo que hemos hecho, ¿no? Vamos, revisamos el área, tenemos fuentes de información de varias personas y también podemos ir a verificar cómo están funcionando sus servicios básicos, si hay saneamiento ambiental o no. La historia natural de la enfermedad, a partir de la cual se proponen acciones en los 3 niveles de prevención. ¿Cuáles serán esos 3 niveles de prevención? ¿Alguien sabe? Primario, secundario y terciario, doctora. Exacto, exacto. Primeramente, el control de los agentes causales o factores de riesgos. Ustedes saben que la epidemiología ¿ya? Siempre trata de prevenir las enfermedades. Conoce bien las enfermedades, las analiza, las trata de controlar, de minimizarlas, también de prevenirlas, ¿no? Entonces a eso se refiere la primera acción que se puede realizar. Control de agentes causales, de enfermedades, como por ejemplo, ¿qué se puede hacer para controlar estos agentes infecciosos? Promoción de salud, palestra, atentar a información, los mismos motivos para prevención, ¿ya? Muchas formas, ¿verdad? Muchas gracias, señor Elielson. Entonces, promoción, realizar campañas de educación, por ejemplo, que es muy importante. Y otra mucho más importante, las vacunas. Con eso se previenen muchas enfermedades y enfermedades terribles. Por eso dicen es mejor es mejor prevenir que curar. Nos sale más económico prevenir que curar. El segundo sería detener el progreso de una enfermedad. Detener o retrasar el progreso de una enfermedad que ya existe, una enfermedad existente. ¿Y cómo se puede hacer esto? Con varias acciones también. Retardarla, reducirla, etc. Tratar de dominarla. Y la tercera, el tercer nivel de prevención se lo realiza cuando
ya existe una enfermedad. Ya las personas ya tienen una enfermedad. Y lo que hacemos es evitar que deje secuelas. Que deje secuelas para que la persona tenga una buena calidad de vida. Que no haga tanto daño esta enfermedad. Tratamos de frenarla. Entonces, en esta también tratamos de retardar o reducir las complicaciones que puedan dejar grandes secuelas. ¿Se entendió hasta ahí? Las tres acciones que tienen 3 niveles de prevención. Ejemplo, en la hepatitis infecciosa. El método clínico. Se realiza la observación del paciente febril, decaído, histérico. Se realiza la historia clínica, antecedentes de contacto con algún caso similar o ingesta de alimentos contaminados. Se realiza la exploración, se confirma la ictericia, coluria, hepatomegalia. A ver, jóvenes, pueden ir anotando estas palabras, ictericia, estos términos, ictericia, coluria, hepatomegalia. Eso vemos a la exploración. Luego realizamos la confirmación de diagnóstico. ¿Cómo vamos a comprobar? Pidiendo pruebas de laboratorio, titulación de bilirrubinas, transaminasas, EGO, AG, anti-VHA y VHC. Anoten, por favor, estos términos: bilirrubinas, transaminasas, luego EGO, AG, anti-VHA y VHC. Les voy a dar un trabajo de investigación sobre esas siglas. Les digo que lo averigüen, no les digo en este momento qué significan, les digo que averigüen para que lo aprendan. Ustedes se van a dar la molestia de buscar y al mismo tiempo lo van a aprender. Ejemplo de hepatitis infecciosa. En el método clínico ya tenemos nuestro diagnóstico definitivo porque hemos pedido pruebas de laboratorio. Se trata de una hepatitis A o infecciosa. El tratamiento que debemos dar al paciente: reposo, dieta baja en grasas, medidas higiénicas personales y de alimentos, cuidadoso manejo de excretas. Las excretas son las heces fecales. A este paciente se le da sus utensilios, los que va a utilizar, solamente él tiene que utilizarlos. Si es un niño, cuando ya sane, los juguetes que ha manipulado esos días, se los debe desinfectar, la ropa también. Tener cuidado con el manejo de las excretas. Lavarse bien las manos, desinfectarse después de manipular estas. Y en la evaluación, el pronóstico bueno para la vida y la función si no aparecen complicaciones. Alta del paciente, cuando las PFH, eso también van a buscar, PFH, se normalicen. Anoten PFH.
En el método epidemiológico, ¿qué hacemos? Observación, presencia de una comunidad con varios casos. Hacemos una encuesta, búsqueda de los casos similares, casos iguales, ¿ya? Los que se consumen el agua de una fuente común. Definición del problema, la distribución de los casos por grupos de edad. Vemos primero niños, aparte jóvenes, luego personas mayores, por sexo también puede ser, varones, mujeres, la distribución geográfica, en qué lugares se produce esto, se produjo, y el tiempo de distribución de los casos, o sea, dónde, decimos dónde, la distribución geográfica, dónde, quién, los grupos de casos, los grupos por edad, sexo, ¿ya? Y cuándo, el tiempo de distribución de los casos. Realizamos nuestra hipótesis, probable brote epidémico de hepatitis por ingesta de una fuente contaminada de heces fecales. En el método epidemiológico, comprobación de hipótesis, cultivo de muestras de la fuente común, con identificación de AG en suero de caso y contactos. Ya, se realiza entonces un análisis del agua, luego de tener el resultado, el diagnóstico epidemiológico, es un brote epidemiológico de hepatitis A no infecciosa en la comunidad, porque afectó a un número de X de personas, duró determinado tiempo y cuya fuente de infección común fue un depósito de agua de consumo por portador con malos hábitos higiénicos. Entonces puede ser que han manipulado el agua una persona que tenía las manos contaminadas. Y suele ocurrir esto. Yo les cuento que cuando era niña, en el lugar donde vivíamos, el agua lo obtenían del deshielo. En La Paz hace bastante frío. Entonces han obtenido el agua de un deshielo y la trasladaban a un tanque de agua. Y ese tanque de agua se iba a limpiar cada 2 meses. Ya se lo hacía mantenimiento. Y había una persona que continuamente iba a vigilar, o sea, se turnaban. No teníamos agua potable. Todavía el agua no había llegado a ese lugar, el agua potable. Entonces nos abastecíamos de esa agua. Era agua de deshielo, de vertientes, etc. Entonces en una ocasión vimos que el agua venía con cabello. Alguna vez se veía cabellos. Y un vecino dijo, yo vi una uña en el agua. Inmediatamente se pusieron en alerta, pues si fueron a verificar, las personas mayores fueron a verificar qué era lo que estaba pasando. Y se trataba de que botaron en el tanque de agua un cadáver. ¿Y quién lo hizo? El yerno de esa persona que había fallecido, que lo había matado, lo asesinó, ya, por el interés de su dinero. Era el yerno quien lo mató, el esposo de su hija. El hombre había desaparecido, nadie sabía dónde estaba. Lo buscaron por todo lado. Y resulta que el yerno lo mató y para deshacerse del cuerpo, pues lo llevó al tanque de agua. Imagínense qué hubiera ocurrido con todas las personas que consumíamos esa agua. Ya era agua contaminada, desde luego. Menos mal que se dieron cuenta rápidamente. Ya se estaba descomponiendo
el cuerpo, ¿no? Ya se estaba deshaciendo, es por eso que vieron los cabellos, vieron la uña, detectaron todo eso. Entonces, así puede ocurrir en varios lugares, ¿no? Que tienen un tanque de agua, una fuente de agua de donde todos consumen, y así se pueden enfermar. En el método epidemiológico, las medidas de control, desinfección del agua por cloración, ya, se puede clorar el agua, pláticas sobre higiene de las manos, las medidas de prevención, higiene de alimentos, construcción de letrinas, en caso de que no cuenten con una red de alcantarillado como nosotros tenemos. Entonces se les indica, se les instruye cómo se puede realizar la construcción de letrinas y pozos sépticos. Las letrinas son cubículos destinados precisamente a esto, para que se vayan a depositar las heces fecales. Es el equivalente a nuestro baño. Luego se realiza la evaluación y por último la no presentación de más casos, porque ya se tomaron las medidas de prevención. Hasta ahí, señores, lo que avanzamos. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? No, doctora. No, doctora. Quedó claro en la diferencia, ¿no?, entre ambos. Sí, sí. Ya en el caso del método clínico, pedimos al paciente exámenes complementarios, ¿no? Y en el caso del método epidemiológico, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Puede repetirlo solo, por favor? Ya. Realizamos en el método clínico, realizamos la anamnesis, luego el examen físico y nos planteamos una hipótesis o diagnóstico presuntivo. ¿Y qué le pedimos al paciente? Le pedimos exámenes complementarios, rayos X puede ser, le pedimos un hemograma, etcétera, etcétera. Y en el método epidemiológico, ¿qué hacemos? No le vamos a pedir a un solo paciente, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Hacer los pedidos de varios exámenes para varios pacientes y, como yo puedo decir, exámenes específicos, como exámenes sanguíneos o algo más. No. Sí, eso en el método clínico, pero en el método epidemiológico Evaluamos y Le va a buscar Alimentos. síntomas, por ejemplo, analizar los alimentos, gracias. Buscar la fuente del problema, la causa. Analizar el agua, ¿no? Análisis del agua, de los alimentos. Hay diferencia, ¿verdad?, entre ambos. Entonces, si les preguntara qué exámenes complementarios pedimos en el método epidemiológico. Entonces, ustedes responden análisis del agua, de algunos alimentos, etcétera, etcétera. En cambio, en el método clínico pedimos muestra de orina, un análisis de orina, un hemograma, rayos X, según el caso. Esa es la diferenciación, ese cuadrito que tenemos para diferenciar.
ese cuadrito. Ahí está. Todo esto es el método clínico y el método epidemiológico. Aquí, en laboratorio, pedimos exámenes de sangre, orina, etc. En el epidemiológico, exámenes de agua, alimentos y otras muestras. Ahora se ve la diferencia. Aquí nos trazamos nuestro diagnóstico clínico o hipótesis. Ya. Entonces, diagnóstico presuntivo o hipótesis. Y en el otro lado, la hipótesis epidemiológica. Lo que presumimos, ¿no? Que puede ser. Ya. Repasen este cuadrito, por favor. De aquí también entran preguntas, como les dije. El diagnóstico presuntivo es el equivalente a la hipótesis. ¿Qué sería la hipótesis epidemiológica, doctora? La hipótesis epidemiológica, lo que nos planteamos posiblemente sea el consumo de agua de una fuente infecciosa, de una fuente de agua infectada. O posiblemente sean los alimentos que están consumiendo estén infectados. ¿Pude aclararle o no? Sí, ahora entendí. Ya, gracias. Gracias a usted. ¿Alguna pregunta más o terminamos con eso? Dígame. ¿No podrían ser las enfermedades que provocan esa fuente infecciosa, no? La hipótesis. No. Tenemos que... Ahí no decimos qué enfermedades. No nos planteamos el nombre de una enfermedad, sino qué es lo que está provocando. ¿Qué es lo que está provocando esa enfermedad? Ese padecimiento que tienen varias personas en esa comunidad. Esa es la hipótesis epidemiológica. Gracias a usted por preguntar. Bueno, jóvenes, si no hay otra pregunta, yo tomo lista y nos vamos. Doctora? Dígame. El tico Ícaro Lázaro disse que sua internet está muito mal, por isso não está conseguindo conectar-se à classe. Pediu para que avisasse a usted. Ya, gracias. ¿Cuál es su nombre? ¿Me dijo? Ícaro Lázaro, con Y. Ícaro. Ya, Ícaro Lázaro. Licencia. Ya, voy a llamar lista y, bueno, jóvenes, con esto terminamos y que sea hasta la siguiente semana. Por favor, que estén bien, que tengan un buen descanso. Cuídense mucho. Conforme vaya llamando lista, pueden ir saliendo. ¿Hola? Dígame. No, solo dice igualmente para vos. Muchas gracias, señorita Ingrid. Entonces, conforme vaya llamando, pueden ir saliendo. Gracias por su atención. Ya, doctora. Gracias. Agnes. Presente, doutora.